Bueno, gracias, Megan. Bueno, aquí vamos a ver 7 temas importantes ya de la última unidad y vamos a empezar el principio. Hay una revolución que se llama la revolución de Ayutla, que es una revolución interna que tenemos en México, pero esta es ocasionada por varios puntos. Voy a reducirlos en cinco puntos importantes. Uno de ellos es el rechazo a la dictadura de Santana, que ya obviamente México ya estaba harto de Santana porque había obtenido, más bien, había estado en el poder en diferentes ocasiones, tanto con los liberales como con los conservadores. Entonces, en cada uno de los periodos que él tenía, tanto conservador como liberal, él adoptaba ciertas ideas y entonces se iba del bando, a veces decía, pues sí, lo liberal es lo mejor, o a veces decía, no, hay que llegar otra vez a lo conservador. Entonces, había como ya un descontrol en la política mexicana y esto ocasionó que la gente obviamente se levantara en armas y ocasionara era una de las causas por las que llegaron a la revolución de Ayutla. Otra era que el presidente Santana aplicó impuestos bastante absurdos a la población en un contexto de un quiebre económico que teníamos aquí en México, con el puro objetivo de saciar su ambición de dinero y de poder. Uno de los ejemplos es que él puso impuestos tan tontos como, por ejemplo, contar cuántas ventanas o cuántas puertas tenías en tu casa y de acuerdo a eso, pues ibas a pagar un impuesto. Nosotros actualmente pagamos impuestos porque si tienes auto, ¿no? Es la tenencia, que si tienes auto hay que cumplir con lo que es una verificación cada 6 meses, que bueno, pagar el predial en tu casa, etcétera, ciertas cosas. Pero aquí estos impuestos eran bastante absurdos, ¿no? Entonces la gente se cansó, no tenían dinero y entonces impusieron impuestos que ni al caso, entonces la gente ya estaba así, harta. El tercer punto, el gobierno realizó, avalado por Santana, múltiples hechos de corrupción y esto pues también obviamente a la población decía una más, ¿no? La cuarta, la falta del reconocimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos. Seguían exactamente la misma. Ya habíamos pasado una independencia, se había firmado la Carta de Independencia, ya éramos completamente libres, pero no se llegaba todavía a la garantía de los derechos de los ciudadanos, ¿no? Vivían exactamente en las mismas condiciones, entonces no había cambiado absolutamente nada. Y la última, la represión violenta a la oposición de quien pensaba diferente al gobierno, en este caso, pues obviamente de Santana. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta revolución de Ayutla? Pues una, se desató un enfrentamiento armado. La segunda fue que se convocó a un congreso que permitió aprobar los principios de la Constitución de la República Mexicana en 1857. Al rato lo voy a explicar. Otro fue la ruptura del vínculo con el Estado y la Iglesia, que esto fue muy importante y lo vamos a ver en la Guerra de Reforma con las reformas liberales que tuvo Benito Juárez, ¿no? Pero para que quede ahí este punto bastante claro. La otra es que a partir de 1857, con la presidencia de Benito Juárez, se promulgaron la ley Juárez, la ley Lerdo y otro tipo de leyes que ahorita vamos a ver, que se pretendía, con esto querían eliminar los privilegios de los militares y obviamente de la iglesia, porque eran privilegios que eran tan grandes para ellos que era como vivir, digamos, como de a gratis y con ciertas garantías que la población en lo general no tenía. Y Benito Juárez dijo, junto con otras personas del Congreso, dijeron, no, esto vamos a terminar. Y el último, una grave crisis económica que se agudizó con la situación que favoreció a que se desencadenara, la segunda intervención francesa. Aquí, por ejemplo, es la intervención de francesa, es la batalla de Puebla, que es muy reconocida hasta en Estados Unidos, y ahorita vamos a ver por qué nosotros sí lo festejamos, de hecho es un día de asueto para México, pero en Estados Unidos es como algo bastante que se agradece al gobierno mexicano que haya peleado a favor de América, porque había un dicho que era América para los americanos. Entonces, cuando llegan los franceses y invaden México y aquí se termina con la invasión,
con los franceses. Obviamente Estados Unidos agradece al pueblo mexicano que hayan detenido al ejército francés para que no llegaran hacia Estados Unidos, ¿no? En su afán de nuevamente conquistar el continente y sobre todo México y Estados Unidos. Y la última, bueno, esta ya es la última, y bueno, vamos a pasar al plan de Ayutla. Cuando se termina esta guerra, se llega a un plan, ya, ok, ya se terminó, ya sacaron a Santana, etcétera, etcétera, entonces vamos a hacer un tratado para que nosotros, este movimiento, obviamente, tuviera ya como una validez. ¿Quién firmó este plan de Ayutla en contra de esto que te acabo de decir, del gobierno de Santana y todo lo que te dije? Bueno, pues lo firmaron varias personas, entre ellos quien estuvo a cargo de este movimiento fue Adrián Florencia Villa, que esta persona casi no sale en la historia, reconocemos más bien, por ejemplo, a Ignacio Comonfort y reconocemos a Juan Álvarez, que estas personas el 1 de marzo de 1854 publicaron el Plan de Ayutla, que consiste en un documento en donde plasma las ideas y las propuestas revolucionarias que contribuyen a ponerle fin a la dictadura de Santana, que junto con Benito Juárez contribuyen a que se convoque a un nuevo Congreso Constituyente y se promulga la Constitución de 1857. Este plan de Ayutla le da esa formalidad para pasar a esta parte de la Constitución de 1857, ya con Antonio López de Santana, fuera obviamente del gobierno mexicano. Bueno, aquí ya empieza algo bastante importante. Antonio López de Santa Anna, que fue un político mexicano y militar, ocupó en diversas ocasiones el gobierno. Y entonces, bueno, después de esta situación, él se enferma porque ya te había dicho, te había comentado que él padecía así como de ansiedades, entonces cada ratito se tenía que ir o pedía permiso al gobierno y dejaba siempre al vicepresidente y se iba a su hacienda en Veracruz. Entonces, en esta última pide una licencia por enfermedad que dejó a cargo la presidencia en manos de su vicepresidente. Y bueno, esto ocasionó que el aparato político de él, obviamente, decayera. Otra cosa importante, bueno, las reformas aquí, después de esto, de esta revolución de Ayutla, del plan de Ayutla, etcétera, etcétera, hay una parte importante que nosotros le llamamos la reforma liberal. Esta reforma liberal tiene y se caracteriza por 4 presidentes liberales: Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, otro que es Ignacio Comonfort, y el último y no menos importante es Juan Álvarez. Todos estos presidentes son liberales. ¿Qué era lo que querían? Pues obviamente querían una nueva forma de vida política y económica en México. Con el triunfo de esta revolución de Ayutla, ya quitando a este Antonio López de Santa Anna, da paso a una organización de un gobierno liberal. En octubre de 1855, una junta representativa de varios estados eligió a Juan Álvarez como presidente de México, como un presidente provisional, quien constituyó un gabinete de liberales puros. Estas ideas eran revolucionarias para nosotros completamente. ¿De dónde venían? Pues obviamente venían de Europa, sobre todo de Estados Unidos. Enseguida se inició con lo que llamamos, o la etapa de historia que llamamos nosotros la reforma, con la promulgación de leyes que suprimen los fueros militares y los eclesiásticos, conocida esta primera ley como la Ley Juárez. Estas leyes de Ley Juárez, Ley Lerdo, Ley Iglesias, etcétera, se tardaron mucho tiempo en hacerla. No era nada más como que llegar, hacemos un congreso, tomamos, o sea, vamos a dar ideas y hacemos diferentes leyes. No, sino si tú vas al Senado, por ejemplo, ahorita vamos a suponer, el presidente dijo que ya casi nadie quería, por ejemplo, tú dime, ¿tú estás de acuerdo con el horario de verano que tenemos? ¿Estás de acuerdo, Megan? ¿Te gusta el horario de verano o de plano dices, ay, no, quítenlo? ¿Tú qué dices, Megan? Sí, pues tenemos una hora más, ¿no? Tienes una hora más. Ok, y eso te conviene a ti, Megan. Sí. Ok, bueno, pues hay mucha gente, por ejemplo, tú ya naciste, seguramente, tú ya naciste con un horario de verano, ¿verdad, Megan? Sí. Sí, ok. En mi caso no. Yo tenía alrededor de unos 13 años cuando nos dieron la idea o nos impusieron este horario de verano,
Casualmente, en esa época, yo me fui a vivir a otro estado de la República, en donde en donde estaba el estado, pues obviamente tienen un horario diferente. ¿A dónde me fui? Bueno, pues yo me fui a Saltillo y entonces allá cuando yo llegué, antes de que impusieran el horario de verano, yo llegué con una hora más allá en ese estado. Entonces, si aquí eran las 6 de la tarde, para mí ya eran las 7 de la tarde, 7:20. Entonces, para mí fue un descontrol y para mi familia fue un descontrol tremendo porque íbamos apenas a llegar yo iba a iniciar la secundaria. Entonces, mi mamá pues obviamente tenía que hacer varias cosas como ir a comprarnos nuestros útiles, etcétera, etcétera. Y entonces mi mamá decía, pues vamos a salir como eso de las 12, 1, 2 de la tarde. Pero en provincia la gente obviamente cierra sus negocios, se va a comer, duerme la siesta y regresa como a las 4 de la tarde. Y entonces para nosotros en esa primera semana fue tremendo porque mi mamá, o sea, salíamos a eso de la 1:30, 2, y ya cuando llegábamos al centro de Saltillo para comprar las cosas, ya todo cerrado. Y mi mamá decía, no salimos, o sea, salimos temprano, ¿qué pasó? Bueno, pues primero no nos acostumbrábamos al horario de verano y segundo no nos acostumbrábamos a una vida de provincia. Entonces nos costó mucho trabajo. Entonces, por ejemplo, para mí que me digan, vamos a quitar el horario de verano, sí, gracias, porque a mí no me conviene, a mí en lo personal, y no porque me lo hayan cambiado desde que era niña, no, sino porque a mí no me conviene, porque de todas maneras en las mañanas se me hace a mí más pesado levantarme en este horario, de todas maneras, porque decían antes, si tú le preguntas a tus papás, decían que íbamos a ahorrar en luz, y no es cierto. Yo en la mañana tengo que prender las luces, si no, no veo absolutamente nada. Tengo que prender las luces de mi carro, las luces de la escuela de mis hijos están prendidas. Entonces, ese ahorro no vale la pena. Entonces, esa idea va a pasar al Senado, creo que el día de hoy pasó. Entonces, es una idea que dice el presidente, vamos a quitarla, pero si el Senado dice se queda, se queda el horario de verano. Si dice el Senado se va, pues se va. Entonces, era lo mismo en esta época. La ley Lerdo y la ley Iglesias fueron unas ideas primero y llegaron al Congreso, tuvieron que pasar días, semanas y algunos meses para decir si va la ley o no va la ley. Y aquí hay varias leyes que reformaron, por eso se llama la época de la reforma, porque reformaron toda la historia tanto nacional en lo político y en lo económico. ¿Por qué? Porque ahorita te voy a decir por qué fue una reforma enorme, que México no estaba como, ¿qué te diré? Como listo para este tipo de reformas. Mucha gente lo avaló, mucha gente estaba a gusto, pero los conservadores decían, es que esto es una barbaridad, no puede ser posible que la gente, que el Congreso sea así, o sea, esté haciendo este tipo de cosas, eso es una barbaridad, no daban crédito. Entonces, bueno, en febrero de 1856 se fueron los diputados del Congreso Constituyente para elaborar una nueva constitución. En los debates, algunos liberales moderados plantearon que solo se reformaría la Carta Magna de 1824, o sea, habían pasado varios años desde el 24 del 57 para poder hacer o sea, teníamos una constitución y entonces pasaron varios años con esta misma, ¿no? Con estas mismas ideas. Y entonces había gente que decía, no nos conviene, y a otra gente decía, es que ya son muy arcaicas, hay que cambiarles, hay que darle la vuelta. Y entonces el 5 de febrero de 1857, pues obviamente se llega a esta nueva constitución. Esta constitución causó obviamente desencuentros entre liberales y conservadores, y obviamente los conservadores se pronunciaron en su contra y gritaron algo que fue bastante, imagínate en el Senado, ¿no? En aquella época los señores trajeados de negro, bien formales y demás, decían religión y fueros con el plan de Tacubaya, eso era lo que gritaban, religión y fueros. Y entonces este plan de Tacubaya, que se realiza en diciembre de 1857, tiene 3 puntos importantes. Uno, dice, desconocer la Constitución de 1857, la que hicieron los liberales. 2, convocar a un nuevo Congreso para elaborar una nueva Constitución sin estas leyes nuevas. Y 3, dar continuidad a la presidencia de Comonfort de los conservadores para otorgarle amplias facultades al gobierno en cuanto a lo militar y a la iglesia. La iglesia estaba muy pegada en el gobierno.
¿qué era lo que se encargaba la iglesia? Cuando nacían los niños se encargaban de los registros, obviamente, de nacimientos. Cuando morían, pues obviamente de las muertes, de las defunciones, y no se permitía el divorcio. Cuando llega Benito Juárez, se permite esta parte de los divorcios y se crea un registro civil. A ti, por ejemplo, o sea, si tú estás bautizada, la iglesia emite no un certificado, sino se le llama se me fue la palabra, ahorita te la digo. Sí, cuando tú naces, te dan en el hospital un comprobante de que eres hija de tu mamá, de tu papá, cuántos años tiene, etcétera, etcétera. Con ese documento vas al registro civil y entonces ya te hacen una acta de nacimiento formal y oficial. Cuando hay una defunción, el hospital te emite también un acta de defunción y tú tienes que ir a un lugar especial para que te la den, ya así como un acta de nacimiento, te dan un acta de defunción. Si tú te quieres divorciar, también tienes que ir, no al registro civil, sino tienes que ir a otra instancia y entonces ya te dicen, ok, estas son lo que debes de hacer para poderte divorciar, ¿no? Y eso ya se encarga el Estado, no la iglesia. La iglesia es lo único que se encarga ahora es de emitir, o sea, si te van a bautizar, tu fe de bautismo, así se llama, tu fe de bautismo, que estás bautizado, pero ya no se encarga de cuántos niños nacen, cuántos niños mueren, cuánta gente muere, etcétera, etcétera. De eso ya no, desde esta época de la Reforma. Entonces la gente, pues obviamente imagínate la gente grande, gente ya como tus abuelos que le dijeran, es que ya la iglesia ya no se va a encargar de esto, Dios bendito, no sé qué vamos a hacer, o sea, esto se va a volver un infierno, ¿no? Entonces, la gente no estaba acostumbrada a esta parte, pero quienes llevaban el gobierno decían, es que ya la iglesia debe de haber una separación entre el Estado y la iglesia. Hay cosas que ya no se debe de hacer. Además, muchas de congregaciones tenían tierras que pertenecían a los campesinos. Y esto también ya dijo Benito Juárez, ya no puede ser esto, ya no se puede avalar que la iglesia tenga tantas propiedades cuando un pueblo se está muriendo de hambre y además dónde va a sembrar. Entonces se le quitaron todos esos terrenos a la iglesia, ya los quitaron y se les devolvieron a los campesinos. Obviamente con esto la iglesia se le fue encima a Benito Juárez. Hasta ahí vamos entendiendo bien, Megan. No te estoy haciendo bolas. Sí, todo bien. Ok, bueno, otra parte. Estas de las leyes, ahorita te las voy nada más a nombrar, pero tú las tienes ahí en la plataforma, ¿sale? Bueno, aquí, ¿cuáles eran las leyes? Bueno, pues la ley Juárez eran varias, ¿no? Las leyes de reforma. Ley Juárez, que la hizo Benito Juárez, dice, es la suspensión de los fueros militar y eclesiástico por los individuos de estas corporaciones que sean juzgados por delitos del orden civil, o sea, del gobierno, y que le permita dar una igualdad una igualdad civil ante la ley. O sea, por ejemplo, si un sacerdote actualmente se le acusa de pederastra, entonces se le quita el fuero, ya no tiene fuero, se le quita el fuero y entonces es juzgado como una persona común y corriente, ¿sale? La ley Lerdo, esta la hizo Lerdo de Tejada, desamortización, es lo que te decía de quitarle los bienes a la iglesia, desamortización de las fincas rústicas y urbanas, propiedades de corporaciones civiles y religiosas, ¿no? Por ejemplo, los militares o la gente que tenía muchas tierras y que las dejaban en el abandono y que decían, es que ¿por qué las tienes si las tienes abandonadas? Pues son mías y a ti qué te importa si si las tengo abandonadas. No, pues es que dáselas a las personas que realmente las necesitan. Entonces, fue lo que hicieron. Digo, para explicarlo así rápidamente. La ley Iglesias, esta que decía, pues prohibía el cobro de bautismos, no porque, ahorita, bueno, vamos a eso. Prohibición del cobro de bautismos, amonestaciones, casamientos, entierros a los pobres, considerado así como los que ganaban menos de lo que se podía permitir para poder vivir. Si tú vas actualmente a la iglesia y dices, quiero bautizar a mi hijo, te cobran. Eso siempre ha sido, pero a los pobres, en el caso de esta ley de iglesias, en esa época le decía, pues a un campesino no le puedes cobrar porque apenas si tiene para comer, ¿no? Entonces, si no tiene para comer o apenas si gana para comer, no le puedes pedir una
una cantidad de dinero. Si las amonestaciones, cuando tú te quieres casar por la iglesia, tienes que ir a tu iglesia y pasan esas amonestaciones. ¿Sí sabes lo que son las amonestaciones o lo explico mejor? Por favor, explícame. Ok, las amonestaciones quiere decir que la persona con la que te vas a casar, hombre o mujer, das tu nombre, el nombre de tu pareja, y entonces la iglesia es la que llama, o sea, una amonestaciones quiere decir que llama a todas las iglesias o pone un aviso de que estas dos personas se van a casar. En el caso de que ya sea casada la persona, la iglesia te dice, no, ya no te puedes casar por la iglesia. Por eso, por ejemplo, cuando te divorcias y te vuelves a casar, por lo general ya no te casas por la iglesia, los que se casaron en un principio, ¿sale? En un principio por la iglesia, porque esas amonestaciones ya no se permiten. Dice, pero si se casó hace 20 años, 10 años por la iglesia, y la iglesia ya no te permite casarte por la iglesia, porque se supone, por la creencia católica, que es hasta que la muerte los separe. Entonces, en esta parte te dice, no, ya no, Megan, ya no te puedes casar por la iglesia. Te puedes casar por el civil, sí, las veces que tú quieres, pero por la iglesia solamente una vez. Esas son las amonestaciones que pasan por todos lados. La otra, pues obviamente los casamientos y entierros que tienes que pagar una cierta cantidad de dinero cuando tú vas a la iglesia y dices, me voy a casar, ya pasaron amonestaciones, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar por casarme en la iglesia? ¿No? Eso es lo que te cobran. Y bueno, pues también los entierros cuando el padre va y hace, bueno, entierran a la persona y hace una misa ahí, ¿no? En este lugar. Bueno, esa es la ley iglesias. Y la Constitución de 1857 dice que debe de haber libertad de educación, o sea que ya no debe de estar tampoco la iglesia involucrada en este sentido, y en el trabajo ya no hay que, se prohíbe el ejercicio de culto alguno, o sea, por ejemplo, aquí somos completamente católicos, pero en aquella época también había protestantes, había algunos judíos que llegaron a México por alguna razón, y entonces la libertad de cultos se abre, ya no nada más te permite que seas católico, sino que lo que tú profeses, ¿no? Hasta rezarle a una piedra, o sea, no importaba, pero que ya no fueras juzgado en ese sentido, ¿no? La otra, bueno, la libertad de expresión en cuanto a lo que tú querías decir, aunque no fuera parte de tus gustos por el gobierno, ¿no? O sea, decías, pues, si no me gusta, no me gusta y ya. Entonces había gente que decía, es que no le gusta lo que dice el gobierno, a la cárcel, ¿no? O una amonestación. No, no, eso ya no se permitía en aquella época. Era una soberanía ya popular, ya en general. Y que debería de ser México, que debería de tener una república, debería más bien de ser una república representativa, democrática y federal, como lo somos actualmente. Y por último, pues estas leyes de reforma en 1859 dijeron ya hasta el final, porque fue pues un periodo bastante grande que terminó en este año, en el 59, dice, hay que nacionalizar los bienes del clero, o sea, quitárselos y hay que ponerlos a nombre del Estado. Ahora el matrimonio, por ejemplo, se considera un contrato civil. Tú por eso firmas un acta de que te casas por el civil, ¿no? Y acatas ciertas cosas. Te preguntan, ¿ustedes se van a casar por bienes separados o bienes mancomunados? Los bienes separados es lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Y por bienes mancomunados quiere decir que las propiedades que adquieras en tu periodo de matrimonio, pues obviamente es de los dos. Mucha gente actualmente, o sea, por ejemplo, en la época de mi mamá, en los años 70, estamos hablando en los 70 y para atrás, la gente decía, no, por bienes mancomunados, o sea, tú trabajas, yo trabajo y lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Actualmente no. Actualmente ya mucha gente piensa, dice, no, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. En mi caso, por ejemplo, mis papás están casados por bienes mancomunados y en mi caso yo ya estoy casada por bienes por separado. Eso evita muchos problemas porque, por ejemplo, la gente cuando se divorciaba decía, es que la casa que compramos, pues hay que venderla porque la mitad tuya y la mitad mía. Actualmente no. Si tú te quieres divorciar y yo adquirí un bien, una propiedad, pues yo me quedo con mi propiedad. Y si mi esposo tiene 3 propiedades, él se queda con sus 3 propiedades, o sea, cada quien trabaja para lo suyo, ¿sale? Entonces, ¿cómo van cambiando las ideas? Entonces, imagínate que esto fue obviamente una revolución en aquella época. Hubo gente que decía, yo sigo con mis bienes mancomunados. Y hubo gente que dijo, no, ahorita es cuando bienes por separado, ¿no? Sobre todo cuando, por ejemplo, había herencias.
¿no? Que decían, es que me caso con fulanita por su herencia, o me caso con sutanito por su herencia. Pues no, nos divorciamos y lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Ajá. Entonces, por eso te digo que fue algo muy revolucionario estas leyes de reforma. Bueno, ¿hasta aquí le entendiste, Megan? Porque vamos a ir un poquito rápido. Sí. Ok, bien. Sin embargo, las leyes estas liberales se aplicaron solo en medida en que el gobierno liberal fue considerado, sobre todo a partir de una caída en el Segundo Imperio. ¿Qué llegó aquí? ¿Sí te acuerdas de Maximiliano y Carlota? ¿Sí te acuerdas de esa etapa de la historia de México o no te Sí. acuerdas nada, Megan? ¿Qué te acuerdas, Megan? Creo que era su sobrina, prima, Carlota. Sí, pues eran Se, familia. se dice, ¿no? Todos en Europa, los reyes, los príncipes y todos son de alguna manera familia. Y creo que tenía 14, entre 14 y 16, Carlota. Como 17 más o menos, cuando Ah, conoce ok. a este Maximiliano. Sí. Carlota era una mujer, te voy a contar rápidamente la vida de ellos para que veas en qué época les tocó vivir y cómo llegaron a México. Ajá. Porque estas leyes, estas reformas que hicieron, al ratito te voy a decir que acuérdate que había todavía dos bandos importantes, los liberales y los conservadores, ¿sale? Que los conservadores estaban siempre, ¡pum!, en guerra acá. Pero bueno, te voy a explicar rápidamente qué pasó con Maximiliano y con Carlota. Maximiliano y Carlota se conocen muy jovencitos y llegan a México porque, bueno, Maximiliano jamás iba a ser rey en su país. Ellos se casan muy enamorados, sobre todo Carlota se casa muy enamorada, y tienen un castillo en Miramar que pertenecía esa parte a Italia, y le dejan a Maximiliano ser como, no el rey, no el emperador, pero ser como el responsable de ese territorio. No lo sabe hacer porque además hay una guerra y él la pierde y entonces van en retirada, ¿no? Entonces, el hermano de Maximiliano, que era el grande, le dice, pues eres un tarado, o sea, ¿cómo es posible que te hayan, o sea, bueno, que hayas perdido todo este territorio que te di yo, o sea, no, que te di pues, a gobernar? Bueno, se enteran los conservadores de este lado de México, se enteran de que, bueno, estaban viendo quién podría ser, o sea, llegar nuevamente, como eran conservadores, llegar nuevamente a tener o que tengamos un nuevo gobierno, pero siempre de acuerdo a lo que significa, pues, todo lo que es reyes y demás. Y entonces se les ocurre, hay un tipo joven, que tiene todos los ánimos, además, o sea, está avalado por su hermano, es garantía, etcétera, etcétera, y van a buscarlo. Maximiliano acepta el trono de México, pero ¿quién estaba gobernando en ese momento México? Benito Juárez. Benito Juárez ya estaba grande, bueno, grande entre paréntesis, ¿verdad? Y entonces él estaba gobernando México, él era el presidente de México. Finalmente convencen a Maximiliano y a Carlota, se las traen, estaban muy jóvenes los dos, se los traen a México, y entonces cuando llegan aquí, pues Carlota pensaba que iba a tener así como que una entrada triunfal y ser la reina y, bueno, la emperatriz de México y demás. ¡Sas! Llegan al puerto de Veracruz y ¿qué crees que había? Bueno, pues la gente se había enfermado de cólera y entonces toda la gente estaba en su casa recluida, así como nosotros ahora con el COVID, así estaban recluidos, no había nadie, y entonces para ella fue un golpe así de ¡pum!, un golpazo que se metió, porque nadie la recibió. Llegaron 3 personas a recibir a Carlota, no había nadie ahí en el puerto de Veracruz, y ya desde ahí dijo, ups, creo que esto va a estar mal, ¿no? Aparte de que en el viaje que había hecho desde allá, desde Europa hasta México, ella había estudiado a dónde iba a llegar, cosa que no hizo Maximiliano. A le gustaba más bien la pachanga. Dicen que Maximiliano era bisexual. Tenía un amigo desde jovencito, desde niño, que se lo trajo con él porque eran amantes. Carlota no lo sabía. Y entonces, bueno, finalmente llegan aquí a México y el recibimiento es completamente austero.
Pero cuando llegan acá a la Ciudad de México, pues obviamente habían mandado hacer, no había fotografías, sino había pinturas, y entonces habían hecho pinturas de Carlota y de Maximiliano para que la gente conociera quién iba a venir a gobernar México. Y entonces ella extrañaba mucho, o sea, decía, pues es que yo quiero vivir en un palacio, y entonces en el Palacio Nacional estaba viviendo este Benito Juárez, ahí tiene un departamento, no sé si conozcas la casa de Benito Juárez, ¿la conoces? No, ¿Sí? no. ¿No la conoces? Ay, pues deberías de conocerla porque tiene un departamento muy bonito, es una casa muy bonita dentro del Palacio Nacional. Ahí vivía Juárez y ahí gobernaba Juárez. Y entonces los conservadores dijeron, no, 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 no. Ellos necesitan un palacio. Y entonces se fueron al castillo de Chapultepec, que en ese entonces era el colegio militar. Pero como estaba en lo alto y así todo bonito y demás, decidieron mejor irse para allá. Cuando llegan allá, Carlota y Maximiliano nunca en México, desde que ponen el primer pie en territorio nacional, jamás vuelven a dormir juntos, nunca en la vida. Por eso cuando tú vas al castillo de Chapultepec, encuentras las dos recámaras, la recámara de Maximiliano y la recámara de Carlota, porque nunca más vuelven a dormir juntos. ¿Por qué? Porque Maximiliano era ojo alegre, le encantaba andar en la fiesta y le encantaban las mujeres, también le encantaban los hombres, pero para eso se trajo obviamente a su amigo. Y entonces ellos tenían una casa muy bonita en Cuernavaca, que se llama ahora, es un jardín y se llama el Jardín Borda. Allá atrás de la catedral de Cuernavaca, no sé si lo conozcas, y si no lo conoces, cuando vayas a Cuernavaca, visita el Jardín Borda, porque ahí está la casa que ellos habitaron. Hay documentos muy importantes que datan desde la independencia de México y te cuentan la historia de cómo llegó ahí Carlota y Maximiliano. Maximiliano ahí se iba a pasar sus días con su amigo, y se enamora de una mujer muy bonita ahí en Cuernavaca que le llaman la India Bonita. Incluso había hace muchísimos años un restaurante muy importante o muy famoso que se llamaba así, tenía el nombre de la India Bonita. Y hacía alusión, obviamente, al amante de este Maximiliano. La conoció muy chiquita, ella tenía alrededor de 14 años y con ella tuvo un hijo que nunca fue reconocido por Maximiliano. Cuando se entera Carlota, ella lloraba amargamente, horas y horas y horas, y su papá se entera, el papá de esta Carlota se entera de esta situación y le manda a un general que es, pues, obviamente una persona muy allegada al papá de Carlota, se lo manda y ella llora amargamente con él y entonces entre ellos dos obviamente se enamoran. Ellos van a tener un hijo, pero todo se vuelca así en una revolución porque no te voy a contar ya toda la más historia de Maximiliano y de Carlota, pero sí te voy a contar la historia, lo que nos importa. Bueno, ¿qué pasa con Benito Juárez? Benito Juárez, pues obviamente es el presidente de México y cuando se entera que viene Maximiliano dice, pues que venga. Y entonces su idea era ir a Estados Unidos para que Estados Unidos le aprobara o reconociera únicamente de presidente a Benito Juárez, no a Maximiliano. Entonces su idea fue agarró a su familia, agarró a Margarita Maza de Juárez, agarró a sus hijas, a sus hijos, y ellos tienen un destino bastante terrible. Y ahorita te lo voy a contar. Bueno, mientras ellos se van, llegan a Saltillo, después llegan a San Antonio, y bueno, México estaba dividido entre estados liberales y estados, obviamente, conservadores. Entonces, Benito Juárez tiene siempre que pasar o tiene que viajar hacia Estados Unidos, pero por todos los estados que son liberales, porque obviamente lo apoyan. Entonces, cuando llega a Estados Unidos, deja a su familia y él se va a que sea reconocido su gobierno. Cuando ya es reconocido, pues Margarita tiene que vivir sola con sus hijas y le cuesta mucho trabajo. En ese periodo que ellos están separados, ellos se cartean, se mandan cartas y las cartas que tiene son completamente de amor, porque ellos se querían muchísimo, a pesar de que Margarita era una niña más chiquita, o sea, que le llevaba bastantes años, le llevaba como 18 años a Margarita y había tenido con ella obviamente sus hijos. Era un amor así impresionante, no te lo puedes imaginar, o sea, se amaban los dos completamente. Entonces,
En ese periodo que ellos estuvieron separados, porque obviamente había aquí una guerra, o sea, la guerra de 3 años, que es la guerra de Reforma, está el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano y con Carlota, pues ellos están separados. Entonces, en ese trayecto pierden 2 hijos y son 2 golpes bastante fuertes para Benito Juárez porque él no está con su familia y toda esta tristeza y esta tragedia la pasa Margarita sola, no la pasa con Benito Juárez. Entonces, cuando se entera que sus niños, que los 2 niños varones que tiene mueren, es una cosa para él, bueno, bastante impactante, ¿no? Y quiere correr con Margarita, pero pues obviamente pues su labor como presidente, pues no se lo permite. Y además que es un presidente errante, está viajando y viajando y viajando y viajando tanto por Estados Unidos como por México para poder garantizar que su gobierno sea el que sea reconocido por Estados Unidos y tener el apoyo de Estados Unidos. Uno de las cosas, digamos, que prometió a Estados Unidos y era reconocido su presidencia, era que en aquella época había muchos pues asaltos en las carreteras y él dijo, no, yo voy a mandar a hacer un camino que sea desde aquí, desde la Ciudad de México hasta Estados Unidos, pues para que pase comercio, ¿no? El comercio entre los países. Y es la carretera que lleva desde aquí, desde México, hasta Estados Unidos, que es la que pasa por Hidalgo, Veracruz y que va hacia Tampico. ¿Y por qué lo hizo así? Porque obviamente tenía que garantizar la entrada de las mercancías que venían de Europa y de otro lugar por el puerto de Veracruz. Entonces, tiene que garantizar esta carretera, que es una de las principales aquí en México, pero viene desde esa época y entonces él garantizó que ese camino que él iba a hacer desde la Ciudad de México, de la capital, hasta allá arriba, hasta Matamoros, Reynosa, toda esa parte, pues obviamente garantizara la entrada de los productos y que no fueran atacados por ladrones. Entonces, de esta manera, pues hizo algunos convenios con Estados Unidos. ¿Y qué pasaba mientras con Maximiliano y Carlota? Bueno, pues cuando Maximiliano y Carlota llegan, le muestran los conservadores, le dicen, mira, qué barbaridades están escribiendo estas personas. Estos liberales no puede ser. Los conservadores le enseñan las leyes de reforma, las lee Maximiliano y para él era la cosa más normal, porque en Europa ya este tipo de ideas ya era de lo más normal, era lo habitual. Entonces cuando lo lee dice, no, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues que no puede ser esto, o sea, la ley Lerdo, la ley Juárez están mal, quitarle a la iglesia todas sus propiedades, etcétera, etcétera. Y entonces Maximiliano dijo, para mí está bien, ¿eh? O sea, yo no le veo problema. Y entonces los conservadores están como que en un ataque así de que, o sea, no es posible esta parte, ¿no? Entonces, bueno, se me va a acabar el tiempo. Nos conectamos un poquitito más porque yo tengo clase a las 7:15, ¿sale? ¿Te parece bien, Megan? Sí. Ok, un ratitito más. La voy a cortar aquí y ahorita nos vemos. Gracias, Megan.